con el patrocinio de... Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Titán Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy, a la memoria del doctor Carlos Gaviria. Javier Aristizábal es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y especialista en Derecho Constitucional. Ha sido director del programa de Derecho de la Universidad ICESI y docente de la Cátedra de Derecho Público en las universidades ICESI del Valle, Javeriana y ESAP. Hoy en el Ágora rendimos un sentido homenaje al doctor Carlos Gaviria, recordando con el doctor Javier Aristizábal sus enseñanzas y el legado político que deja a Colombia entera. Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Javier Aristizábal, a la memoria de Carlos Gaviria. Muy buenas noches, Javier, y bienvenido a nuestro programa El Ágora. Muchas gracias, Angelita. Estaba precisamente buscando la manera de hacerme presente en ese homenaje final al amigo, al maestro. Iba a viajar precisamente a Bogotá, pero ante esta ocasión yo creo que es también es algo ineludible, que realmente yo diría que mi vida, como la de muchos estudiantes, muchos profesionales del derecho, muchos servidores públicos, de alguna manera percibieron, se vieron influenciados en un momento por el testimonio de vida y por la obra, digamos, de Carlos Gaviria Díaz. Muchísimas gracias pues por atendernos, Javier, y pues por estar aquí, porque sabemos que usted no solamente fue su alumno, sino que también fue su amigo personal, muy cercano a él. ¿Cómo recuerda usted a Carlos Gaviria? Una de sus características, a propósito de amigo, es que se relacionaba con Carlos, yo diría que quedaba con esa sensación de que era su mejor amigo, de que era yo diría esa forma de ser en su trato, en su comunicación generosa, abierta, espontánea, desprevenida, te dejaba pues esa sensación, y es lo que experimento. Y en mi caso concreto yo diría que las etapas de mi periplo vital están marcadas por eso, sin militar, de acuerdo a sus creencias políticas y sus compromisos, etcétera, pero sí una gran afinidad. Goethe hablaba de las afinidades selectivas, en el campo intelectual, en el campo jurídico, filosófico, social, y aún en sus aficiones literarias y artísticas. Teníamos mucha compatibilidad. Precisamente en ese programa que hicimos con él, cuando él era candidato a la presidencia, fue muy interesante porque él lo recuerda a usted como el intelectual, como el que seguramente iba a hacer una carrera dedicada al intelecto y dedicada seguramente a la jurisprudencia como ha sido. Pero en el caso y decía que también recordaba a Álvaro Uribe, con el cual él decía, no, ese andaba enrumbado todo el tiempo. Sí, ese tenía otras aspiraciones y siempre estaba medio metido en la política. Interesante. Es cierto, coincidimos en el mismo, como decimos, pupitre. Álvaro y yo compartíamos compartimos la carrera del derecho. Yo diría que aunque participé también en el sector público como servidor público, mi mayor dedicación, como tú sabes, está dedicada a la docencia y en el campo precisamente del derecho, y con una gran tendencia pues a la filosofía del derecho, al derecho constitucional, el derecho público en general, que era también la inclinación del maestro Gaviria. Y fui testigo yo diría, de esa confrontación temprana y hasta los últimos días
pero fíjate que ahí está un poco también la grandeza del maestro. Él, cuando se hablaba de polarización, él siempre invocaba la actitud dialogante, la importancia de del disentimiento, la posibilidad de controvertir las ideas. Él era en el fondo eso, por eso su identidad, yo diría, con los griegos, Sócrates, yo creo que era lo que lo distinguía. Hasta en los Fue el único que logró verdaderamente unificar al polo, y pues en esas elecciones pues llegar con unos votos pues verdaderamente que dejaron al país estupefacto, porque nadie pensaba que la izquierda pudiera llegar tan cerca de la presidencia como lo hizo, siendo que venían ya con un candidato que estaba lanzando nuevamente la presidencia. Eso en gran parte, yo diría que ahí está el talante del maestro, esa capacidad de aglutinar, era, como se dice, de los grandes líderes, de los líderes carismáticos, era un hombre realmente subyugante. Y fue la lección que aprendimos sus alumnos, quienes fuimos sus amigos. Te hablaba de las etapas de la vida. Aquí tengo la tesis de grado de Carlos Gaviria, que pues anteriormente se recogió en uno de sus libros, que es de temas de introducción al derecho. Este realmente es una guía porque inaugura, yo diría, en el país, cambia un poco las prácticas de la enseñanza en las facultades de derecho. Superar esa idea de la cátedra magistral, del profesor como Júpiter tonante, como el sabio, el método de Carlos Gaviria, y está recogido en estas páginas, te indica precisamente cuál era una de esas calidades. Precisamente Carlos Gaviria, como decano, digamos, de la Universidad de Antioquia, fue uno de los líderes en este cambio que se dio en esa época. Muy importante. Sí. ¿Por qué no nos explicas un poquito cuál fue el avance y, digamos, y hasta qué punto él alcanzó a llegar a hacer esa transformación en la cual fue líder de la Universidad de Antioquia? La Universidad de Antioquia y la Universidad de los Andes, estamos hablando de finales de los años 60, y de ARED, que era la Asociación para la Reforma del Derecho. Como te digo, fue una esa innovación. La lideró Carlos Gaviria. Exactamente, era uno de los líderes más connotados. El movimiento de finales de los 60 tuvo que ver también con la oposición, porque fue un hombre siempre controvertido, y yo no he visto una persona que despertara de pronto más pasión, y se trató de frustrar realmente pero finalmente este intento salió adelante. Un poco en esas luchas estudiantiles de los años 60, que hace parte de los grandes cambios en este país, yo diría que ahí está inscrito el nombre de Carlos Gaviria. Posteriormente pues viene todo el proceso de la Constitución del 91, curiosamente, fíjate, no era muy partidario de esa cosa. Todos esperábamos que iba inclusive a postularse para ser constituyente. Él tenía sus reticencias, muy afín al pensamiento del mismo Alfonso López Michelsen, quienes no creían en la constituyente como una salida para ese momento crucial, pero posteriormente él entendió y la definía tal vez como el más grande acontecimiento político y social en la historia de Colombia, y lo demostró también cuando accedió a la magistratura en ese primer periodo de la Corte, donde claramente dejó unas pautas y puso un punto muy alto, yo diría, en la pedagogía, en la asimilación y en la interpretación de la Constitución. Qué importante, sobre todo ahora, cuando las Cortes pues están como en crisis, ¿cierto? Es decir, ese legado de Carlos Gaviria. Obviamente, yo creo que, o tristemente, pues, ese impacto tuvo que producir también sus efectos en su vida, porque el contraste y la realidad que vivimos, la crisis, como tú dices, es inocultable y nos llena de luto realmente esta situación. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Visita
Visite Nachira, uno de los 20 proyectos escogidos por Colciencias en el 2011. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha, aprenda cómo se hace la lombricultura, el papel hecho a mano y los juguetes de desechos reciclados. Conozca los 11 proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta ecoaldea de mujeres. Saboree los mejores platos vallecaucanos en el restaurante con zona Wi-Fi. Haga sus reservaciones con anterioridad al 883-7855. Atendemos grupos y colegios. ¿Presenta pérdida de cabello, caspa, hongos e infecciones? Pilus Clon es la solución. Informes y ventas en Cali al 371-8980. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro, Javier Aristizábal, a la memoria de Carlos Gaviria. Vamos a ver algunos apartes de la entrevista que le hicimos precisamente a Javier Aristizábal con Carlos Gaviria cuando él estaba de candidato a la presidencia. Bueno, pues en primer lugar estoy muy complacido de estar con ustedes y de encontrarme aquí con mi antiguo alumno y amigo Javier Aristizábal. Me parece que la vida del doctor Uribe tenía un curso marcado que era claro desde cuando era estudiante. Era una persona que repartía su tiempo entre la academia, la política y a veces algún negocio que tenía. Pero su vocación política era clarísima, su propósito de llegar al poder era evidente. Y en cuanto a Javier Aristizábal, yo creo que también el curso de su vida estaba ya insinuado en la época en que era mi alumno, una persona estudiosa que además participaba activamente en la vida universitaria y me parece que el profesorado le queda muy bien. ¿Qué diría usted que es lo mejor de la Constitución del 91, doctor Gaviria? Yo creo que la Constitución del 91 es muy buena. Como toda obra humana tiene defectos, pero lo que más me gusta de la Constitución del 91 es lo siguiente. Hay un artículo de esa Constitución que es clave, es el artículo 22, que es singular en cualquier constitución del mundo. No creo que haya otra que tenga un artículo parecido. Dice, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Y uno dice, ¿eso qué significa? Y resulta que si uno lee ese artículo contextualmente, encuentra cuál es el sentido. El constituyente del 91 tuvo el acierto de diseñar un Estado social de derecho, de incorporar nuevos derechos, nuevas libertades a la Carta, de diseñar también mecanismos de protección eficaces de esos derechos. Y para mí el mensaje es muy claro. La paz hay que buscarla es por la vía de ampliar la democracia, de construir una sociedad incluyente, de que las personas puedan disfrutar de los derechos de los que son titulares y por tanto es un hermoso mensaje democrático muy bello. Me parece singular que el constituyente del 91 haya encontrado que la vía para la paz es una vía que hasta el momento no habíamos ensayado, que es la vía de más democracia, de una sociedad más incluyente, de más derechos, de más libertades. Yo he dicho que el mensaje que yo leo de la Constitución del 91 es este: vivamos en paz siendo más libres. Javier, ¿por qué cree usted que Carlos Gaviria decidió enfrentarse al Álvaro Uribe en esas elecciones del 2006? Fue una decisión, yo diría, muy pensada. Su vocación, yo diría, era más la del estudioso, la del profesor, la del investigador. Pero las circunstancias, yo diría que lo obligaron, ¿sí?, a aceptar esa candidatura y a enfrentarse de una manera tan radical. Fíjate que eran dos cosmovisiones totalmente diferentes, dos concepciones políticas muy distintas en cuanto al autoritarismo, en cuanto al respeto a la institucionalidad. Yo diría que lo hizo muy bien, o sea, lo demostró el apoyo
y el resultado mismo de esas elecciones, nunca la izquierda organizada en Colombia, ¿cierto?, ha obtenido ese, yo diría, ese caudal, ese respaldo. ¿Usted cree que si Carlos Gaviria hubiera sido presidente en ese momento, la paz se hubiera dado en ese momento y no ahora? Es decir, no hubiéramos tenido que pasar esos 9 años que hemos tenido de tierra arrasada hasta cierto punto, porque verdaderamente son muchos muertos los que han corrido por las tierras de Colombia desde ese momento, para que ahora llegar a unas conversaciones de paz. ¿Se habrían dado las conversaciones de paz en ese momento si hubiera sido Carlos Gaviria presidente? Él siempre fue, por su naturaleza misma, de un hombre dialogante, transaccional, obviamente, que habría ensayado ese mandato, que entre otras cosas creemos que era un capricho de un presidente de turno, ¿no? La paz, como lo consagra el artículo 22, no solamente es un derecho, sino una obligación. Y está en cabeza del gobernante el compromiso con esa paz. De modo que yo creo, siguiendo su trayectoria, habría sido muy consecuente con ese mandato que le imponía la propia Constitución. ¿Cómo definiría usted, digamos, a través de las publicaciones, el hombre intelectual, el pensador, digamos, el pensamiento de Carlos Gaviria? Sí, yo diría dentro de su método, yo diría que lo que caracterizaba a Carlos Gaviria era la oralidad. Su pensamiento no podemos decir que está en obras extensas, no, era la oralidad y la brevedad. Que hablaba de su tesis, que fue recogida posteriormente en este libro de temas de introducción al derecho. Posteriormente, en su paso, yo diría su testimonio, paso por la Corte Constitucional, está recogido en este libro de sentencias, herejías constitucionales, donde tocó temas muy sensibles. ¿Tú recuerdas el tema de la eutanasia, los temas que tenían que ver con los derechos de los niños? Hablaba de la importancia de la igualdad, de la libertad, tenían que ser reales, tenían que ser efectivas. Eso está recogido, repito, en este libro del Fondo de Cultura Económica, y yo diría que su obra póstuma se recoge en este libro de Mitos o Logos, donde revela su profunda formación, su estructuración filosófico, su apego a las ideas platónicas. Entonces decía que era también, yo diría, un gran idealista. Carlos Gaviria, ante todo, fue un gran romántico. Su sentido sobre el humanismo, como él no hablaba de gente, sino de personas. Sí. Su lenguaje mismo era muy pulcro. Qué importante, ¿no? Porque después la República de Platón es un pensamiento también político. Hay un capítulo que veo que no se ha resaltado en estos días, donde hay tanta apología, tantos panegíricos, y fue también su amistad y su afinidad con otro gran maestro, curiosamente, fíjate, la afinidad con Gerardo Molina. Yo diría que era un amigo directo de Gerardo. Colaboré en esa época en Bogotá con la fundación precisamente de la asociación en nombre del maestro Gerardo, donde se rescatan sus ideas. Y uno de los grandes homenajes que se le rindió en vida al maestro Molina fue el título honoris causa que le otorgó la Universidad de Antioquia, mi universidad, recogido en el libro Testimonio de un demócrata. Y allí están plasmadas en ese libro la concepción que tenía Carlos Gaviria sobre la democracia. Refiriéndose concretamente a la democracia en Colombia, decía que era una democracia imperfecta, o sea, perfectible, en construcción, que es el deber que tenemos todos los ciudadanos. Y es lo que yo enseño. Yo diría que mi gran realización aquí en este periplo final de mi vida está en la docencia. Y una gran luz o un gran faro es el pensamiento
de Gaviria y de Molina. Qué importante generar esas líneas de pensamiento en los jóvenes, en los estudiantes, y efectivamente esto es lo que termina cambiando los países. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Peluquería Carlos Enrique. Profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la carrera 34, número 341, Barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290, 556-1310, Peluquería Carlos Enrique. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia ofrece a todas las mujeres y sus familias asesorías psicológicas, asesorías jurídicas, consulta odontológica, capacitaciones en el SENA, brigadas de belleza. ¡Afíliate! Informes, carrera cuarta, número 584, teléfono 881-7303 o 881-1484. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. Javier Aristizábal, a la memoria de Carlos Gaviria. ¿Cuál diría usted, Javier, que es el más importante legado que nos deja el pensamiento de Carlos Gaviria para esos jóvenes a los cuales usted está preparando, para ese país post-conflicto que de todos modos no nos podemos pues apartar de que va a haber un post-conflicto en Colombia? ¿Cuál es ese legado? Precisamente lo decía hace un momento, yo diría el apego o el respeto por la democracia. Y él decía, no puede haber una democracia operante, real, si no hay, si no se educa para esa democracia. Por eso tenía tesis novedosas, pues despertaban obviamente mucha controversia, que no, para él ante todo las universidades no era para formar profesionales en serie, sino para formar ciudadanos. Era la concepción de la universidad como el campo de la controversia, el conocimiento de los derechos, y fue muy consecuente con su pedagogía de la Constitución. Por ejemplo, hablaba de la Constitución como un auténtico manual de convivencia. Fíjate esa cadena de principios, que esos principios y valores llevan a los derechos, y esos derechos son efectivos y hay unas garantías completas, y ahí la riqueza y la importancia en el campo, por ejemplo, de la tutela, como un mecanismo que se inauguró con la Constitución del 91. Entonces, este compromiso de él con la educación, que además tiene sus orígenes desde la universidad, yo me acuerdo que él invocaba la filosofía de un O'Neill con su famoso experiencia de Summerhill, que era una escuela para la formación de niños, de los niños en libertad y para la felicidad. Era un pedagogo inglés que sostenía que era más importante un zapatero feliz que un médico neurótico. Eso con su mujer, además un homenaje especial para esa gran dama y señora María Cristina Gómez. Es una educadora de la niñez en institutos muy especializados de Medellín bajo este compromiso. Sería muy interesante leer un prólogo que entiendo que hay en el libro que él te regaló. Ese tiene que ver el libro de las sentencias, que es donde se recoge, yo diría, se hace una selección de sus mejores sentencias. Y fue muy lindo el mensaje final para Javier Aristizábal Galileo. Era una especie de, yo diría, de mote, una época estudiantil, una época muy tormentosa. Siempre me distinguió con ese, digamos, con ese mote. Y también en recuerdo de su padre. Mi padre fue magistrado, fue un jurista de su época, que murió pobre y dio un gran testimonio de lo que es la honestidad y la dignidad en la justicia.
riguroso escritor jurídico, y cita textualmente: Ars boni equi, o sea, amante de la bondad y de la equidad. Ese fue Carlos Gaviria. Qué maravilla. Qué lindo, ¿verdad? Y ojalá pues que esas personas como tu padre, como el mismo Carlos y como tú también, que verdaderamente han sido personas que han querido no solamente la profesión, pero que cuando han estado al frente de los organismos, de las cortes, en alguna parte, pues han podido sacar adelante esa parte de la justicia que en este momento está lamentablemente tan en crisis y que en realidad uno nunca esperaba que pudiera llegar a esa parte. ¿Cómo ves tú en este momento la reforma que se está programando en la parte de la justicia, de volver a separar los poderes? Digamos, yo y aquí aprovecho para hacerle un homenaje a otro gran amigo, yo diría, con el que había también una gran afinidad. Mi vida estuvo también muy ligada al testimonio y al compromiso de vida de Nicanor Restrepo Santa María. Y uno de sus libros, de Nicanor, es El derecho a la esperanza. Ante yo diría, esta confusión, este caos, hay un resquicio. Y ese resquicio lo dan testimonios limpios, honestos, transparentes, como el de un Carlos Gaviria o un Nicanor Restrepo. Y allí me apego un poco. Mientras haya esperanza, pues habrá vida. Pero volvemos al punto inicial: mientras no haya educación, mientras no se asimile este mensaje de la formación del ciudadano, del buen ciudadano, para lo cual la Constitución es un magnífico manual, yo diría que seguimos perdidos y seguimos dando palos de ciego, de mal en peor. Qué importante esto, y qué importante que los profesores, que los maestros, que todas esas personas a cuyo cargo está la educación, no solamente de los estudiantes graduados, sino de los niños y niñas, así como hizo la esposa de Carlos Gaviria también, que estuvo con niños y con niñas, que toda esta educación sea lo que transforme a Colombia, porque como tú decías, si no hay educación, es muy complicado que el país salga adelante, y la educación no es simplemente generar conocimiento, sino que también hay que generar ciudadanos, como lo ha dicho, como lo decía Carlos Gaviria y como lo dice en este momento Javier Aristizábal. Muchísimas gracias, Javier, y te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este programa. A ti, Ángela, y qué bueno, repito, estar en esta ágora. Bueno, muchísimas gracias, y a ustedes muy buenas noches y continúen en su canal Telepacífico. Con el patrocinio de... Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Titán Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.